Cordial saludo. Con el fin de brindar ideas claras, iniciaré mi posición desde la siguiente premisa. Cultura, un concepto antropológico. El comportamiento humano es producto de su aprendizaje. Con esto aprendemos a explicar que la cultura es expresada y estudiada desde la conducta humana. Ahora bien, cuando nos pregunta por el significado de la antropología, ¿qué otorga la cultura? Se construye a su vez la idea de la multiplicación de formas de interpretar y aprender la realidad dentro de algún tipo de sociedad, es decir, el significado de la cultura que crea a su vez y el aprendizaje que se produce en una sociedad. Ahora bien, si este significado de la cultura ha generado la siguiente sociedad, es evidente que ha sufrido la temporalidad, en otras palabras, que la humanidad en la historia ha hecho de ella varias interpretaciones según la forma de organización y estructura. Pero, desde el punto de vista, entender la cultura únicamente se ha visto olvidar el enfoque de teoría antropológica o se ha dado sobre ella. En la primera medida, el análisis de la antropología materialista como mentalista sobre la cultura permite hablar de algunas figuras universales que no son cambiantes en la cultura de las diferentes sociedades y tiempos. Estas consecuencias, a pesar de la diferencia que existe entre las dos ramas de estudio de la antropología respecto a la cultura, son entendidas desde ambos espacios como los pilares de la cultura en el análisis de la historia. Como segunda medida, esta idea general parte de entender que la cultura se referencia a partir del comportamiento del ser humano, que es un grupo social, además que puede ser cambiante en los procesos dados a la interacción, como medio ambiente o grupos migrantes. También responden a símbolos determinados que permiten la comunicación y luego transmitir dichas construcciones simbólicas de generación en generación, lo que en su totalidad se puede llamar, a mi modo de ver, la interacción de entendimientos y pasiones humanas. Así que en la medida de entender de las pasiones humanas en forma de cómo el ser humano conoce a través del entendimiento, que pasamos al tercer punto de la exposición: relativismo, cultura y etnocentrismo. Puesto que es a través de estos dos conceptos que se puede entender de mejor manera cómo los individuos evolucionan a pesar de sentir de relativismo y cultura, diré que allí son apreciados, respetados y validados todos los rangos comunes diferenciales que existen en la cultura, a diferencia del etnocentrismo. Desde donde se juzga la forma en la que otras culturas se comportan, idealismo propio como lo mejor, ya que para analizar toda esta situación que se analiza desde las conversiones entre entendimiento y las pasiones para diversas conductas que tenemos los seres humanos, puedo decir que en concepto de cultura, si la antropología es relevante para mi forma académica, porque permite entender que la sociedad que me ha educado se ha puesto como diferentes modos de vida dentro de un grupo determinado. Y alguna reflexión, que el concepto de cultura sí en la antropología es relevante para mi formación académica, porque me permitir que las sociedades en las que me ha educado, como está compuesta las diferentes medidas dentro de un grupo determinado de personas. Esto implica que tiene también modos relaciones con el objeto, por ejemplo, el carácter electrónico que determina culturas, permitiendo observar desde la ingeniería electrónica que según el modo de dicha cultura existe un determinado y aparato electrónico que pueden condicionar la vida de sus participantes. Muchas gracias, espero que mi exposición hoy haya sido muy clara e informativa.